Listo, buenas noches. Creo que ya tenemos una audiencia esperando, así que vamos a dar inicio. Voy a presentarme porque veo mucha gente algunos colegas que sí conozco, otros que no, así que voy a pasar a presentarme. Para los que no me conocen, yo soy el licenciado César Núñez Rivera, actualmente miembro de la Sociedad Iberoamericana de Ondas de Choque, con experiencia ya hace unos años en todo el desarrollo de innovaciones de tecnologías, ¿no? Una de las más importantes para mí es la onda de choque. En este caso, vamos a hablar de la onda de presión radial y vamos a ver las diferencias que existen entre un equipo de onda de choque y un equipo de onda de presión radial. Bueno, ahí están algunos momentos de los cuales he podido lograr estar al tanto con la innovación y con el desarrollo de las ondas de presión radial. Vamos a tratar de llevar en el webinar los objetivos, que van a ser exponer los conceptos teóricos y fundamentos del tratamiento, conocer las diferencias entre una onda de choque radial y una onda de presión radial, una onda de choque focal y una onda de presión radial, conocer los medios de generación de una onda de choque y otra, por ahí ver algunas dosificaciones, obviamente no precisas ni exactas porque cada paciente es diferente, pero una guía clínica de más o menos lo que debemos y podemos lograr hacer con una onda de presión radial. Y conocer por último el campo de acción, ¿no? ¿Qué patologías tiene mayor evidencia y que hoy en día se está trabajando con todo, ¿no? Bueno, vamos a ver un pequeño antecedente, vamos a hablar un poquito de cómo es que se empieza a crear las ondas de choque y cómo es que se empiezan a desarrollar poco a poco. Bueno, una de las primeras antecedentes es cuando viene la onda expansiva por la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Como sabemos, la bomba estalla en el cielo, no cae sobre la Tierra, sino estalla sobre el cielo y genera pues una onda expansiva, ¿no? Alrededor, por encima de donde se hizo la explosión, todo se destruyó, pero sin embargo empezaron a observar que alrededor del núcleo de la explosión empezó a crecer vegetación. Esto llamó mucho la atención porque decían, todo está destruido, ¿no? Pero qué raro que justo en este espacio donde ha sido el epicentro de la explosión empiece a crecer vegetación, empiece a haber vida. Entonces, esto nos empieza a dar los primeros indicios de cómo es que se logra tener una onda de choque. Posterior a ello, ustedes saben que por la guerra es donde nosotros encontramos mayor evidencia y mayor desarrollo en medicina, lamentablemente. Pero la historia nos narra que la onda de choque se ve observada durante la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos bombarderos, en este caso unos aviones que tenían un código que eran los B-29, se desintegraban en el aire, ¿no? Decían, qué raro, ¿por qué a ciertas velocidades empieza a haber una desintegración de los aviones? Entonces, esto generalmente a veces le daban más acción a lo que eran los malos tiempos, los vientos muy fuertes o las lluvias, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que cuando el avión iba a cierta velocidad chocaba con gotas de agua. Estas gotas de agua generaban pues un efecto mecánico y esto traspasaba por el fuselaje y empezaban a desarmarse. Y se volvieran tan frágiles los aviones a esas velocidades que las gotas de lluvia pues lograban desarmar todo el avión, ¿no? Bueno, siguieron observando. Y ya al terminar la guerra y cuando empiezan ya a haber más desarrollo a raíz de también la parte de ingeniería, empezaron a ver que se desarrolló ya un tipo de avión con más potencia, más rápido, y se dieron cuenta que cuando iban a, a mucha velocidad ya pasaban el Mach 2, o sea, iban casi ya llegando, no a la velocidad del sonido, pero casi llegando a la velocidad del sonido, empezaron a darse cuenta que las gotas de lluvia igual rompían los cristales que tenían alrededor de 20 minutos de profundidad, ¿no? Entonces decían, ¿cómo es posible que una gota a esas velocidades pueda generar tanto daño? Entonces empezaron a observar que este impacto, esta onda expansiva tenía ciertos efectos, ¿no? Que generaba destrucción. Posterior a ello,
se creó ya a raíz de estas observaciones, ya casi a los finales del año 70, se crearon los primeros equipos de litotipsia, que son estos equipos muy grandes, que son de ondas de choque, ya con el fin de destrucción, ¿no? Porque inicialmente se vio que esto era un proceso de destrucción. Entonces, empezaron a destruir los cálculos renales, porque hicieron un equipo que generaba una onda de choque, llegaba al cálculo, era muy dirigida la energía y por último rompía el cálculo. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, unos profesores llamados Eisenberg y Chaucy empezaron a desarrollar y empezaron a ver que la litotripsia y la onda de choque empezaban a generar un efecto de regeneración del tejido o generación de nuevo hueso alrededor de las espinas ilíacas. Y empezaron a observar esto, decían, ¿por qué se genera pues un crecimiento anómalo del hueso si no estábamos haciendo nada sobre ello? Entonces ahí descubrieron que las ondas de choque pues podían ayudar a la regeneración ósea. Y empiezan a pasar el concepto de la litotricia al efecto de la rehabilitación. Entonces, está acá donde realmente empieza el concepto de rehabilitación para nosotros. Antiguamente los equipos eran pues muy grandes, ¿no? Esto estoy hablando de una onda de presión radial, una onda de choque radial. Esto era el compresor, lo que estaba acá abajo, y acá abajo estaba arriba estaba el módulo. Incluso este es un equipo que aún era ya mediano, porque los primeros equipos eran, se podría decir que del tamaño de una refrigeradora. El compresor de aire era muy grande. Y justamente era grandes porque los primeros equipos de onda de presión radial eran a presión de compresión, ¿no? El compresor de aire. Ya posteriormente, Stormedica, que es la marca con la cual nosotros trabajamos, empezó a desarrollar tecnología que hizo que se vaya disminuyendo el tamaño y siendo más específica la generación del pulso. Hoy en día, pues ya contamos con tecnología muy avanzada, ¿no? Pero hemos desarrollado una línea de tiempo. Anteriormente, hace unos 10 años, los equipos manejaban un tipo de tecnología específica, que era un condensador y un flujo de aire constante, que generaba pues un mecanismo de absorción de agua debido al que el equipo toma aire, condensa y esa condensación genera pues que el agua sea un reservorio. Yo siempre lo comparo con tecnología clásica, ¿no? Tecnología que ya ha pasado hace mucho tiempo. Los comparo con los autos de alta gama porque Stormedica cuando desarrolla esta tecnología era una tecnología muy buena, pero de todas maneras un poco deficiente, porque lamentablemente este proceso de condensación podía dañar el equipo. Esta agua podía entrar al equipo, tenía un riesgo, ¿no? Ya con el tiempo, Stormedica ha desarrollado pues la nueva generación y la nueva innovación de equipamiento médico que ya no se precisa, ¿no? Por ejemplo, acá, ustedes no sé si logran ver, alrededor de la parte de atrás del equipo que se presenta, ya no hay estos mecanismos de absorción de agua, ¿no? O de condensación. Entonces, la tecnología ha avanzado y bueno, si ustedes logran ver algún equipo que todavía tenga este tipo de equipamiento, son equipos de tecnologías de hace ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día las ondas de presión radial neumáticas han cambiado bastante. Ahora, para entender ello y volver al concepto, ¿no? De que se empezaron a ver que hablábamos de la onda de choque que generaba pues mucha energía, que rompía cálculos y de ahí nació el tema de la rotación. Pero vamos a ver qué es una onda de choque para nosotros, ¿no? Las ondas de choque son para nosotros, obviamente, ondas acústicas. Este es nuestro concepto, son ondas acústicas. En la atmósfera, las ondas de choque ocurren en procesos de desarrollos explosivos, o sea, son inmediatas, porque llegan a romper la barrera del sonido. Por ejemplo, ¿no? Las detonaciones, los relámpagos, o cuando un avión atraviesa pues la barrera del sonido. Por ejemplo, acá hoy día que nosotros estamos en Surco, estamos cerca de la base aérea Las Palmas, todo el día han estado pasando aviones a muy bajo vuelo, obviamente no rompiendo la barrera del sonido, pero sí se siente, ¿no? Este movimiento acústico cuando un avión pasa por un espacio muy cercano.
No me imagino cómo debe ser cuando un avión rompe la barrera del sonido, me imagino que terminará rompiendo todos los cristales que están cerca, ¿no? Entonces vamos a entender que las ondas de choque son pulsos acústicos que se caracterizan por tener una amplitud positiva, o sea, una presión elevada, que va a ser muy empinada y una depresión ambiental. Generalmente esto nosotros lo hemos vivido, las personas que tal vez han vivido o tienen familia o han estado en la sierra y en algún momento de su vida han escuchado un trueno o un relámpago, han visto un relámpago y después de que pasó el relámpago vino un sonido, ¿no? Que es el trueno. Entonces, normalmente cuando nosotros escuchamos el trueno, después de ver el rayo, ese es una onda de choque. O cuando vemos un avión cuando rompe la barra del sonido, ¿no? Esos son medios tal vez que podemos ver lo más natural a nuestra vista o poder vivenciar una onda de choque. Y entonces nosotros llegamos a este punto, que vamos a entender y vamos a tener dos tipos de ondas de choque. Siempre hemos escuchado, ¿no? Onda de choque radial y algunos hemos escuchado onda de choque focal. Y vamos a ver que hay diferencias entre una onda de choque radial y una onda de choque focal. Primero, no voy a hablar mucho de las ondas de choque focales el día de hoy, porque el webinar habla más de las ondas de presión radial y del uso en la rehabilitación, pero es importante distinguirlas. ¿Por qué? Para no dejarnos engañar con tecnologías que están hoy en día en el mercado, tecnologías maliciosas, que quieren hacernos ir por un camino que no es el adecuado y llevando resultados que no son los objetivos y a veces sin resultados, ¿no? Vamos a ver que existen dos tipos de ondas de choque. Vamos a ver las ondas de choque focales, que como bien se ve en el cuadro a la izquierda, es una onda de choque que genera una energía, pero esta energía, como ven, va a tener un foco, donde dice zona blanco, es el foco de energía. O sea, es una energía dirigida y que puede viajar a profundidad. En cambio, la onda de radial, el foco de energía va a estar muy superficial de la salida del transmisor. En cambio, acá el transmisor va a ser más profundo. La diferencia principal de una onda de choque focal y una onda de presión radial, según este cuadro, inicialmente vamos a darnos cuenta que es la profundidad. O sea, con una onda de choque focal yo puedo llevar energía hasta 10 centímetros de profundidad y con una onda de choque radial yo puedo llevar a 3 a 4 centímetros de profundidad. Entonces, ahí está una de las principales diferencias que hay entre una onda de choque focalizada y una onda de presión radial. Sin embargo, vamos a ver que no solamente es ello. Incluso los aplicadores que tenemos van a ser diferentes. El aplicador focal siempre es más grande, es más, tiene un gel que es un separador, que este es un espaciador, para que el pulso vaya más superficial. Y bueno, 13 trabaja en milijulios por milímetro cuadrado. Generalmente tiene esa denominación. Y la onda de presión radial trabaja pues de forma más superficial y tiene una denominación generalmente hecha en bares. Hoy día vamos a ver por qué una es en bares y todos los estudios que respaldan los bares y la otra es netamente de milijoules por milímetro cuadrado. Como dije, no voy a ahondar en la onda de choque focal, pero me gustaría que entiendan que son diferentes. Así que hoy día vamos a diferenciar que una es una onda de choque focal y la otra es una onda de presión radial. Hubo un estudio que hablaba justamente de este tipo de diferencias. Se podría decir que clínicamente podemos nosotros decir que una onda de choque radial no está bien dicha. Deberíamos de llamarla onda de presión radial. Y es por eso que es importante conocer la diferencia, porque si no, vamos a llegar a contar con tecnología que nos van a decir que son ondas de choque focales o radiales y nos van a dar una cosa, un equipo que no nos va a dar el resultado coherente. Entonces, siempre nosotros que busquemos una onda de presión radial, tenemos que buscar un equipo de presión de tipo neumático. Y cuando hablemos de una onda de focal, vamos a ver que existen diversas formas de creación.
Para ver cómo se crea una onda de choque focal, vamos a ver que es como cuando uno tiene un auto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un auto eléctrico, puedo tener un auto a petróleo, puedo tener, no sé, un auto a vapor, puedo tener un auto, a gasolina. Entonces, todos hacen que funcione el auto y generan una misma acción, una misma potencia. Eso es lo que hace esto, la generación de una onda de choque. Cuando hablamos de una onda de choque focal, vamos a ver que existen tres tipos de tecnologías. Una es la electrohidráulica, otra es la piezoeléctrica, la otra es la electromagnética. Entonces, de esas tres van a salir. Y dentro de la electromagnética hay una que tiene una bobina cilíndrica. Como dije, esto es las focales. Y esto es importante entender que solamente este mecanismo es el focal. A ver, permítame. ¿Se puede ver el video? Como me dicen que no, no se puede. No, a ver. Permítanme, voy a salir. No se puede ver, ¿no? Ahí se puede ver. ¿Sí? ¿Hay audio? Muy rápida, con una fase de presión positiva, seguido de una fase de una onda de choque, es un curioso fenómeno físico. En la naturaleza se da de manera espontánea cuando cae un rayo, ya que el subsiguiente trueno es una onda de choque. La onda de choque no es más que una onda de presión que se genera de forma muy rápida, con una fase de presión positiva, seguido de una fase de presión negativa. Actualmente, es muy importante la existencia de la fase negativa. La fase negativa es la responsable de producir el fenómeno de cavitación necesario para generar la mayoría de respuestas biológicas. Si no hay fase negativa, no se considera una onda de choque con fines terapéuticos. Esto lo consiguen 4 sistemas, 3 focales y 1 radial. Los 3 sistemas de generación de ondas de choque focales son el electrohidráulico, que fue el primer sistema de ondas de choque que simula de forma controlada el fenómeno natural del rayo y trueno. Mediante un electrodo, se hace saltar un arco voltaico entre el ánodo y el cátodo y... ¡Voilà! Ya tenemos el trueno. Perdón, quiero decir, la onda de choque. Posteriormente, se inventó el sistema piezoeléctrico, que como su nombre indica, se basa en un material piezoeléctrico que se contrae o dilata, generando una pequeña onda de choque. La disposición de diversos cristales piezoeléctricos en parábola propicia la generación de una onda de choque por sumación de muchas pequeñas ondas de choque. Luego llegaron los electromagnéticos, que funcionan semejante a un altavoz. El electroimán atrae una lámina metálica y al cambiar la polaridad, repele esta de forma súbita, provocando la onda. Más, una onda de choque es un... Bueno, entonces vimos que una onda de choque focal es una onda acústica de alta energía, ¿no? Para poder lograr estos efectos. Como vimos, tiene un aumento grande, aumento rápido de presión, tiene una fase igual negativa, y tiene, vamos a ver que tiene pues una capacidad de lograr penetrar de 10 hasta 12 centímetros de profundidad en algunos casos. La fuente generalmente que se trabaja, bueno, en el caso de Stormmaker, que es la marca que nosotros representamos, trabaja con una bobina cilíndrica. Este es el recambio que se hace en una onda de choque focal, porque es un equipo que tiene un consumible. En este caso es
esta bobina. Como vemos, la onda de choque puede tener diversos aplicadores, ¿no? Hay aplicadores que van a concentrar el foco más superficial, mientras más cóncavo va a ir más profundo, y cuando no tiene nada va a ir casi hasta 12. ¿Por qué se dice hasta 12? Porque esta energía va a viajar de forma subsiguiente, pero el foco en sí va a estar en el medio, ¿no? Entonces vamos a ver que puede lograr ingresar hasta 12 centímetros, pero no siendo el foco 12 centímetros de profundidad. Entonces es importante. Pero ahora, a lo que vamos, ¿qué es una onda de presión radial? Vamos a ver que una onda de presión radial también es una onda acústica. Es una onda acústica mecánica, pero que de baja energía, o también denominadas de moderada energía, ¿no? Generalmente tiene un sistema balístico. ¿A qué se refiere balístico? Que miren, ve, acá hay una bala que va a viajar por un medio, que va a ser un tubo guía, el cual va a chocar con el transmisor y va a generar la energía. Entonces, este tipo de mecanismo es el que tiene más evidencia. Es donde se han hecho la mayoría de estudios, donde se han logrado pues, hacer las dosificaciones para lograr la mayor capacidad de evidencia que existe en el día de hoy. La generación de las ondas de presiones radiales, en su única y natural expresión, se denominan las neumáticas, ¿no? Las neumáticas se podría decir que hasta la fecha es la única forma de creación de una onda de presión radial con respaldo. Todavía no se han logrado generar estudios con otro tipo de equipamientos, estudios que hayan sido pues, vistos en la sociedad científica por la ISMCT, que es la que rige todo el concepto de estudios, ¿no? De ondas de choque, tanto radiales como focales. Entonces es importante ver que la mayoría de los equipos se ha hecho o se ha destinado en bares. ¿Por qué? Porque su medio de creación es un compresor de aire específico. Ahora, ¿cómo es posible esto? Para que nosotros entendamos cómo es posible esto, es que tenemos acá un aplicador en la parte de arriba. Y este aplicador va a generar un flujo de aire. Al generar el flujo de aire, como vamos a ver acá en la parte de la esquina derecha, por acá sube el aire y este aire empuja la bala. Esta bala golpea con un transmisor. Pero este golpe, como ven acá, miren, ven esta figura, no tiene movimiento. No tiene un movimiento específico. Normalmente, esto debe ser así. No sé si me logran ver. No sé si me logran ver por la cámara. Existen diversos tipos de tecnología que, por ejemplo, tengo acá un aplicador. ¿Se ve en la imagen? ¿Sí? Este aplicador es totalmente rígido. Si yo presiono, no va a haber un movimiento del aplicador. Este es un movimiento estándar, miren, ¿ve? No hay una presión que genere movimiento. A diferencia de otros aplicadores, por eso que digo que no son ondas de presión radial, porque normalmente este movimiento ya no transfiere la energía de forma correcta. ¿Por qué? ¿Por qué no transfiere la energía de forma correcta? Porque la onda de presión radial se basa en la tercera ley de Newton. Vemos este péndulo que está acá y vemos cómo esta zona media está inmóvil. No se mueve. Lo único que se mueve son las formas externas. Y esto es lo mismo que sucede acá. Pasa que el mecanismo que viene con el aire golpea el transmisor y la energía se ve liberada. Es lo mismo que sucede acá. Viene el aire, pasa por la energía, pasa por acá, choca con el transmisor y genera la onda de energía. Entonces, esto es de vital importancia, porque si nosotros no tenemos un estándar normal, vamos a pensar que el movimiento de una onda de presión siempre va a ser esto. Y normalmente estos equipos suenan mucho, ¿no? Esto está firme. Esto de acá es un transmisor. Entonces veamos la diferencia
porque no nos dejemos sorprender por tecnologías que no son ondas de presión radial y que no generan impacto. Muy aparte, este tipo de tecnologías trae un capuchón. Este capuchón que genera que esto no golpee directo. Pero para que genere la transmisión de energía tiene que haber un impacto directo. Entonces debemos entender que esto no es onda de presión radial, es cualquier tipo de tecnología. Entonces acá es donde empezamos nosotros, donde vamos a empezar el día de hoy a comprender que una onda de presión radial es física, no es solamente un golpe, como vemos acá. Es una transferencia de energía que se está dando por un medio, ¿no? Entonces es importante entender que esta transferencia de energía va a generar diversos factores fisiológicos en nuestro cuerpo. Vamos a empezar y vamos a terminar de ver cómo es que una Para onda los de que presión digan que la radial señal radial no no es es una onda de choque, generar una onda les de presión enseño radial. este vídeo. Vamos a ver qué es lo que Si no es una onda de choque, ¿cómo es que como rompe pueden el ver acá cálculo? abajo, miren, no hay ningún Es movimiento, pero aceptado va que los equipos fluyendo radiales deberían generar impactando una cavitación para clasificación. considerarlos capaces de generar Vemos que no una hay respuesta movimiento, pero biológica. se va dando el Como se movimiento a nivel muestra en acuoso. este vídeo con cámara ultra rápida, es evidente que los equipos radiales de EMS son capaces de generar cavitación a excelentes niveles terapéuticos. En dinámica de fluidos, la cavitación es el fenómeno físico en que un fluido... Entonces, como vimos, no es necesaria el movimiento del accesorio para generar la onda de choque. Y no es necesario porque si yo hago esto, ya estoy transfiriendo una energía de forma incorrecta. Estoy desplazando la energía y no la estoy transmitiendo, ¿no? Esa es la principal diferencia. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice? Porque esto es ciencia, esto es física. ¿Y quién desarrolló este concepto? Bueno, Isaac Newton. Isaac Newton desarrolla la tercera ley de Newton y dice acción y reacción. Y esto es lo, como digo, esto es lo que pasa en un equipo de onda de presión radial, pues que tiene una buena capacidad de creación y, una dosis efectiva y específica. El funcionamiento del aparato es balístico. Las ondas de presión se basa justamente en el principio del movimiento lineal de esta ley. Vamos a ver este video que lo hemos hecho en un medio acuoso para que ustedes vean cómo es que la transferencia de energía va a pasar. Ojo, como dije, como decía el video, ¿no? Tiene que haber una fase negativa. Sí, pero no es que esto necesite cavitar constantemente, porque la cavitación no va a ser el efecto principal de una onda de presión radial. Porque si no sería un cavitador, y si fuera un cavitador tendríamos que trabajar con un ultrasonido. Entonces, no confundamos el concepto de que tiene que tener una fase negativa a que tiene que ser un cavitador. Ojo, mucho cuidado con eso. Vamos a ver cómo es una onda de presión bajo el agua. Miren, ¿ve? Cómo genera un pulso de energía. Esta energía se ve reflejada, incluso se forma un haz, ¿no? Y va generando un efecto neumático. Y es profundo, como vemos, ¿no? Entonces, esto pasa, esta energía pasa por nuestro cuerpo y esta energía se transmite a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa después cuando nosotros vemos otros equipos que dicen que van a hacer ondas de presión radial? Bueno, creo que Newton no los vería tan contentos. Si nosotros vemos un equipo, ¿vamos acá? ¿No? Parece una pistola de percusión. ¿Se les acuerda esto? No es transferencia de energía. Y más aún cuando estos equipos los ponemos en medios acuosos. Miren, es golpe externo. No hay transferencia de energía. No hay movilización profunda. Entonces tengan mucho cuidado con estos tipos de aparatos que no tienen efectividad ni evidencia hasta el día de hoy. Yo sé que existen muchos de estos equipos en el mercado actual. Sé que están por todo lado, a precios muy buenos, pero la evidencia simplemente nos describe que no da porque no llegan a las dosis necesarias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dosificar a un tratamiento si no tenemos una dosis precisa?
Entonces, es importante entender que este tipo de tecnologías no genera efectos terapéuticos. Ahora, si me dijeran, cuando hablamos que el ultrasonido tiene que tener un efecto de cavitación, sí, como dije, miren, el efecto de cavitación del ultrasonido, de la onda de presión radial es bajito. Esta es una forma de onda de una onda de presión radial. La cavitación es mínima. ¿Existe? Sí, vamos a verla. Como dije, vamos a ver que existe pues un efecto mínimo de cavitación. Es propio, es normal, pero es mínimo, no tiene un efecto, esta cavitación no nos va a generar un efecto terapéutico, a diferencia del ultrasonido. Miren acá la forma de onda del ultrasonido. ¿Cómo es la forma de onda de un ultrasonido? Pues veamos, mírenme, vamos a ver que la onda del ultrasonido cada vez que pasa genera pues una cavitación. Y esta cavitación es lo que genera el efecto terapéutico de un ultrasonido. Obviamente un ultrasonido bueno, ¿no? También porque existen en el mercado equipos de ultrasonido que no tienen nada de cavitación y obviamente por eso no tienen ningún tipo de resultado. Entonces es importante que ustedes sepan diferenciar, porque la onda de presión radial no es el hermano mayor del ultrasonido. Hay que tener vital diferenciación. A veces pensamos que, y he escuchado muchas personas que hablan que el ultrasonido es como que la onda de choque radial es la evolución del ultrasonido. No, completamente equivocado ese concepto. Es importante que todo lo que hablemos el día de hoy está regido por a nivel internacional. Las ondas de choque radiales, las ondas de presión radial, bien dichas, y las ondas de choque están hoy en día hechas por sociedades médicas. Sociedades médicas donde existen parte médica, parte fisioterapeutas, que hacen estudios y trabajan con equipos realmente buenos, ¿no? Esas sociedades a nivel internacional son la DIGES, que es una entidad alemana, la ONLAD, que es la Federación Latinoamericana, y por último la ISMCT, que es la Sociedad Internacional, ¿no? Donde trabajan la mayoría de los médicos, confluyen ahí. Todos los colegas también que han estado presentes son parte de la Sociedad Internacional. Ahora, como dije hace un momento y comparamos, una onda de presión radial acá se compara con un ultrasonido y no tienen ningún tipo de acción, son totalmente diferentes. Ahora, una onda de choque focalizada también es diferente a una onda de presión. Esto para nosotros los fisioterapeutas se nos va a hacer bien sencillo de comprender, porque estamos constantemente viendo formas de onda, tanto en el TENS, en las corrientes, con todos los tipos de corrientes que podemos ver en los magnetos, vemos formas de onda. Esta forma de onda de la izquierda pertenece a la onda de choque focal. Miren cómo es su subida de presión, que es una presión que llega de 10 a 100 megapascales, o sea, es tremenda. Verifiquen el ancho de pulso que tiene acá, 0,2 microsegundos, o sea, 0,2 millonésimas de segundo. Una caída inmediata. Obviamente genera un efecto de cavitación que vuelve con una fase positiva y otro efecto de cavitación. Entonces, esta es una onda de choque focal. Ojo, focal. Y acá vamos a ver a la derecha una onda de presión radial, o también llamada onda de choque radial. Veamos la presión, 0,1 a 1 megapascal. Miren, este es de 10 a 100, este es de 0,1 a 1. Entonces la potencia, la presión que tiene es menor. Y recordemos el ancho de pulso, miren, 0,2 a 5 milisegundos. O sea, es 1000 segundos. El otro hablamos de 1.000.000. Entonces, para entender la diferencia que hay entre una onda de choque focal y una onda de presión, vemos que la onda de choque focalizada tiene una presión 100 veces mayor que una onda de presión radial. Y también el ancho de pulso es 1000 veces menor que una onda de choque focal, que una onda de presión radial. Entonces vemos que una onda de choque focal tiene más potencia y tiene más impacto porque tiene menor tiempo de creación. Entonces, esto es importante porque esta es la principal diferencia de una onda de choque focalizada con una onda de presión radial. Y vamos a ver que tenemos de 10 a 100 megapascales de presión y 0,1 a 1 megapascal, la onda de presión radial. Vemos que la duración del pulso es de 0,2 microsegundos
y de acá es de 0,2 a 5 milisegundos, el ancho de pulso. El impulso, o sea, la potencia con la que va a salir esto disparado, es de 0,5 a 2 milinewtons. Y este de acá es de 100 a 200 milinewtons. La energía que va a transmitir es de 20 a 30 milijoules, o 35 milijoules. Y este va a transmitir de 150 a 200 milijoules. Ah, y podemos decir, ah, pero mire, licenciado, la onda de presión radial tiene más energía, obviamente, pero es una energía que se libera de forma externa. Acá hay más energía externa, liberada externamente. En cambio, acá la energía va mediante un foco a nivel profundo. Entonces, ojo, que es diferente. La onda de presión radial trabaja más energía, pero superficial. Tiene una gradiente de presión de 100 a 150 megapascales por milímetro, o sea, la caída se refiere, ¿no? La caída, la gradiente de presión, que es esta parte de acá, la caída. Esta va a 0,1 a 0,5 kilopascales, o sea, es menos, ¿no? La gradiente es menor, en cambio esta es más abrupta. El campo de presión, como vemos acá, obviamente una onda de choque focal y una onda de presión radial. La profundidad de penetración, en algunos casos, hasta 20 milímetros o hasta 200 milímetros con algunos tipos de tecnología, y en el caso de las radiales llega hasta 5 milímetros, ¿no? Pero por esto que hoy en día nosotros los fisioterapeutas y la mayoría de equipos que trabajan en nivel Perú son radiales, porque terapéuticamente son los que nos dan más resultados a corto plazo. Obviamente ya para algo más específico, más profundo, más especializado, está una onda de choque focal. El efecto va a ser, al ser más profundo, va a también trabajar a células y el efecto de la onda de presión radial va a ser más que nada en tejidos. Entonces, podemos comprender que una onda de presión radial puede lograr penetrar a piel y músculo. Dentro de estos está también algunos tendones y ligamentos, ¿no? Obviamente no va a llegar a un hueso a nivel profundo por el tipo de gradiente que tiene. En cambio, una onda de choque focal sí, tranquilamente va a llegar a hueso. Por eso, a raíz de este concepto, las ondas de presión radiales no se trabajan a nivel óseo. Ese es uno. Y dos, que las ondas de presión radial son muy agresivas para trabajarla a nivel óseo. Recuerden que tienen mucha energía superficial. Por eso es lo que no se puede trabajar. Y las dosis para trabajar a nivel de pseudoartrosis son muy bajas, no son tan altas, no son tan elevadas, ¿no? Entonces, esto hace que hay esta gran diferencia entre una onda de presión radial y una onda de choque focal. Bueno, es un poquito más lo mismo. Vemos que las ondas de presión radial van a ser netamente generadas o hechas por mecanismos de neumáticos. Y su principal acción de la onda de choque radial, o de la onda, mejor dicho, de la onda de presión radial, es la mecanotransducción. Estas no requieren focalización y la energía va a disminuir con la distancia, a diferencia de la focal. Ya entrando ahí, vemos que ya vamos a ver qué hace el equipo fisiológicamente. Y esta es la principal acción de un concepto de la mecanotransducción. Hasta el momento, quiero ver si hay alguna duda hasta acá, porque esta es la parte clínica netamente. Quiero ver si ahora que vamos a pasar a la parte clínica, hay alguna consulta o todo va en orden. A ver si me ayudan porque no veo los mensajes. Listo. No, ahora sí. Bueno, todo bien, creo que no hay ninguna consulta. Ujú. Bueno, listo. Bueno, vamos a ver que la mecanotransducción es la principal. ¿Qué me dice? A ver, cuando habla del tapón de goma, sí, está. Sí, dígame, cuando habla del tapón de goma,
Bueno, creo que se quedó ahí la pregunta. A ver. Sí, quiero, a ver, vamos a terminar las preguntas acá porque quiero avanzar en la parte de fisiológica, pero quiero resolver las preguntas de la parte de ingeniería. Generalmente, en este tipo de tecnologías, como son estas, que no son ondas de presión radiales, no van a tener ningún tipo de uso, porque no es una onda de choque. Como digo, si esto genera un efecto, pierde el efecto de transducción o transmisión de energía. Si yo le pongo esto a mi equipo, acá no hay movimiento. Y si le pongo este tampón, lo único que va a hacer es reducir la dosis y ya no va a tener una dosis correcta, porque la transmisión de energía se va a dar de acá. De acá en adelante es energía pura para nosotros. Claro, lo que haría este equipo sería un percutor, más que nada. O sea, hablaríamos de percusión, ¿no? Mira, es un percutor, tú lo estás diciendo, tal cual. No nos va a dar ningún efecto. Y si hay efectos es porque tienen, pues, se están colocando seguro ahí otros agentes físicos, los cuales vamos a ver más adelante que no se deben utilizar. Vamos a ver. La focal y la radial, vamos a volver acá, ok, no se preocupe, vamos a acá. Esta es la principal acción entre la radial y la focal. Primero, la potencia que tienen del haz. Mira, ven, tienes que ver acá cómo es la forma de onda. Una focal tiene una alta presión y tiene una caída abrupta. En cambio, la onda de presión radial tiene una baja presión y una baja caída. Esta de acá llega de 10 a 100 megapascales. En cambio, la de acá llega de 0,1 a 1 megapascal. Entonces, la focal, es más potente, tiene una mayor presión. Es 100 veces mayor que una radial en presión, ¿no? Y después en ancho de pulso, esta trabaja de 0,2 microsegundos, o sea, es una millonésima, 0,2 millonésimas de segundo, y acá tiene un ancho de 0,2 a 5 milisegundos, o sea, es de 1000 a 1, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Obviamente, esta es más profunda, como dije. Esta, la focal, llega a hueso, llega a profundidades, transmite la energía y el foco de energía va a ir profundo, en cambio que el foco de energía va a ser más superficial. Esa es la diferencia de una onda de presión radial y una onda de choque focal. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a pasar al concepto más importante, que es la mecanotransducción. Sí, la focal también sirve para, o sea, la focal y la radial van a tener casi todas las indicaciones de una radial están en una focal. La focal va a hacer lo mismo que la radial, todas las aplicaciones de la radial. La focal tiene más aplicaciones que la radial, pero vamos a ver que en algunos casos la radial nos va a dar mejores efectos porque va a generar, pues, primero, tema de costos, dos, va a ser más efectiva en tejido, y por qué es para la parte de la fisioterapia un agente físico muy importante, a diferencia de una focal, porque la focal, primero los costos, ¿no? Un equipo de onda de choque focalizada, por lo menos debe estar entre unos 40.000 a unos $45.000, un aproximado. Es casi el doble que el costo de una onda de presión radial. Entonces, en costos también de producción, obviamente una onda, no me conviene mucho tener una focal para hacer un barrido y voy a gastar tantos pulsos a tener una onda de presión radial, ¿no? Sí, después vamos a ver, Karen, vamos a ver después el tema de los agentes físicos que van de la mano con la onda de choque y en qué momento se puede trabajar, ¿no? Ahí no te preocupes que lo voy a tener en cuenta, Karen. La onda focal es para quirúrgico, no es un acto quirúrgico, se podría llamar como, es una,
no es una terapia por ondas de choque, ¿no? No se le denomina acto quirúrgico a la onda de choque radial, perdón, a la onda de presión radial ni a la onda de choque focal. No podríamos llamarlo como un acto quirúrgico, ¿no? Porque eso ya cambia el concepto médico de una onda. Ahora, sin embargo, yendo a ese punto que creo que quiere decir, las ondas de choque focales son más utilizadas a nivel mundial por los médicos. ¿Por qué? Porque hay patologías, por ejemplo, como vamos a ver, una pseudoartrosis. Eso tiene que verlo un médico, porque lo hacen con ecografía coguiada, tienen que tener un concepto más médico para hacer una pseudoartrosis, ¿no? Eso es algo que nosotros los fisioterapeutas no estamos formados para tratar ello. Entonces, y si hacemos un daño al paciente y le generamos, en vez de hacerle bien el tratamiento, le hacemos mal, ¿cómo nosotros como fisioterapeutas podemos revertir el cuadro que estamos haciendo? Entonces, por eso es lo que no se utilizan las zonas de choque focalizadas en ciertos puntos. Ahora, si vamos a utilizarlo para una tendinopatía, sí se puede utilizar, pero para ciertos tratamientos específicos, como necrosis avascular, como la pseudoartrosis, son más médicos, entonces nosotros no podemos entrar en ese campo. Sí, efectivamente, y justamente este webinar es para eso, para que ustedes conozcan que estas ondas de choque que ven acá, que le dicen ondas de choque, incluso que le ponen shockwave, o estos percutores que están en el mercado, no sirven, ¿no? O sea, no tienen evidencia, no tienen estudios, hay hay muchos equipos en el mercado, pero cuando realmente vamos a ver cómo es que funcionan, no tienen ningún tipo de habilidad terapéutica. No existe o sea, los fisios que realmente trabajan seriamente o son serios con sus equipos y con sus trabajos, se basan generalmente en evidencia, ¿no? Y la evidencia nunca ha hablado de equipos de este tipo de tecnología. Generalmente son equipos que no tienen mayor evidencia. Ahora, hoy en día sí he visto equipos que son electromecánicos y que tienen la capacidad de tener un efecto terapéutico similar a este, pero pues no son equipos de 300 ni 500 ni $600, son equipos que también tienen una buena capacidad terapéutica, pero obviamente no van a hacer este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, sí en el mercado existen equipos que son electromecánicos, perdón, que están ahí, pero todavía no hay evidencia con ese tipo de equipos, pero sí llegan a tener dosis muy similares, ¿no? Entonces son, dentro de los regulares, son creo que yo los mejores que están, pero ahí vamos a ver qué es lo que ustedes quieren tener, un equipo que tiene respaldo clínico, que la mayoría de fisios o la mayoría de médicos que ha hecho evidencia científica tiene el equipo con el cual han logrado, o quieren tener un equipo que esté empezando a funcionar, o quieren tener un equipo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta siempre que vamos a hacer la compra de un equipo, porque al final estos son herramientas que nos permiten ayudar a nuestro paciente. La onda de choque, obviamente, y la onda de choque focal y la onda de presión radial son herramientas que nos van a brindar cierta ayuda a mi paciente para que yo pueda lograr un tratamiento completo. Esto no quita, ojo, después vamos a ver que la onda de presión radial no es ajena al ejercicio terapéutico, más bien necesitamos que estén siempre unidas para que tengamos mejor desarrollo del tratamiento. Bueno, entonces, al final usted nos puede decir marcas cuáles funcionan tanto radial como focal. Bueno, las focales, acá en el Perú existen focales, las únicas focales existen, creo que no creo que no hay, no veo que estén trabajando mal con focales. En tema radial, la que yo recomiendo, la que yo uso, es esta de acá, que es la de Storm Medical, ¿no? Que esa es la que nosotros patrocinamos, la que nosotros representamos, y obviamente podría yo decir que esta es la mejor marca del mundo, la Storm Medical, porque es la que desarrolla ondas de choque, se dedica a desarrollar ondas de choque, incluso hoy en día trabajan con ondas de choque a nivel transcraneal para detener el avance del Alzheimer, porque ya han logrado ese tipo de tecnología, es un desarrollo brutal de las ondas de choque. Entonces son una marca que se ha enfocado únicamente en ondas de choque, ¿no? Si ustedes siempre van a preguntar qué equipo puedo ser, yo siempre voy a decir de parte mía, esto es médico.
Entonces es la mejor marca para mí que tenemos, ¿no? En el mercado hoy en día. Después existen otras, pero siempre voy a hablar de la mejor, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar el concepto ya clínico de cómo es que la onda de presión radial y la onda de choque y este efecto mecánico va a generar una respuesta biológica en el cuerpo. Vamos a ver que los mecanismos de onda de choque va a generar un efecto principal como el que hemos hablado, la mecanotransducción. Es algo que está todo el día con nosotros, ¿ah? La mecanotransducción está en todos los procesos que hacemos, desde que nos levantamos, pisamos, respiramos, está en todo momento. Pero la mecanotransducción es el proceso por el cual, tras un estímulo mecánico, las células van a tener una respuesta biológica. Y esto se va a dar de esta manera. Cuando entra la onda, la energía a nuestro cuerpo, va a generar un efecto pues, mecánico, ¿no? Va a transmitir la energía y va a entrar a nuestro cuerpo. Este efecto mecánico va a desencadenar varias acciones. Una de ellas va a ser, ahí vamos a ver acá. Vamos a ver cómo funciona la mecanotransducción. Primero, todas las células de nuestro cuerpo son mecanosensibles, o sea, están predispuestas al movimiento. Y por eso es tan importante, por ejemplo, y cómo tiene tan buen sentido en las tendinopatías, ¿no? Porque esto va a responder al movimiento y a las cargas. Las células van a percibir esto en su entorno y se van a adaptar al movimiento de la mecanotransducción. Esto va a producir cambios a nivel celular y se van a expresar en nueva generación de células, proteínas, generación de más vasos sanguíneos, y esto de esa manera es como funciona la onda de choque a un grosso modo. La mecanotransducción es importante y fundamental. O sea, esto es lo más importante y esta es la base principal de cómo la onda de presión radial genera, pues, ¿no? Y va a ayudar a la regeneración del tejido. Por eso es que es importante emprender cómo es que esto va a responder a los estímulos mecánicos y qué es lo que va a realizar la mecanotransducción en nuestro organismo. Vamos a ver que la onda de presión radial va a tener efectos biológicos importantes. Primero, por ejemplo, vamos a ver la proteína morfogénica ósea, ¿no? Esta es la BPM. Esta obviamente se va a dar únicamente en la onda de choque focal porque va a ayudar a que regenere el hueso, la reparación del hueso en pseudoartrosis. Que esto está aparte de la onda de choque radial o de la onda de presión radial. Pero después los demás efectos sí van a ser de la onda de presión radial también. Por ejemplo, ¿no? La síntesis del óxido nítrico, que es la ENOS. Esto nos va a ayudar a que haya un mejor riesgo sanguíneo, esto también va a ayudar a la reparación del tejido. Vamos a ver el factor de crecimiento endotelial, porque también se utiliza pues, en algunos cierres de heridas, en algunos pacientes que tienen algún tipo de herida vascular. Vamos a ver la proliferación celular para el cierre de heridas y la neovascularización. Todo esto va a confluir siempre en una principal acción, ¿no? En reparación de tejido, reparación de tendón o reparación ósea. ¿Qué es la BPM? La BPM, como dije, es la formación o la proteína morfogénica que va a ayudar que cuando la onda de presión radial va a llegar y va a estimular, va a ayudar a que genere nuevo hueso. Esto solamente se va a activar, la BPM solo se activa con la onda de choque focalizada, no se activa con la onda de presión radial. Así que no le vayan a poner nunca a un paciente, si tiene una pseudoartrosis, una onda de presión radial, le van a hacer una mayor fractura. Hay que tener bastante cuidado con las ondas de presiones radiales. El ENOS, ¿qué es el ENOS? El ENOS es el óxido nítrico sintetasa, ¿no? Sabemos que es una enzima que va a catalizar ciertas interleucinas y va a producir óxido nítrico. El óxido nítrico, cuando se activa, es un analgésico principal. Esto lo que va a hacer es va a relajar el músculo. Por eso es que la onda de presión radial, cuando uno la coloca, el paciente siente relajación, siente alivio. Y esto es como que interesante porque el paciente piensa que ya se está recuperando desde la primera sesión. Pero nosotros somos claros, sabemos que la onda de presión radial, el efecto primordial lo vamos a ver al final de los tratamientos, no a la primera sesión. Por más de que el paciente diga, uy, ya siento mejor, ya no me siento tan cargado, ahora ya puedo caminar mejor. Esto va a tener tiempo. En la mayoría de los casos vamos a ver que hay mejora sintomatológica, pero no es el efecto final de la onda de presión radial o de la onda de choque. Vamos a ver que hay un crecimiento endotelial.
Esto va a ayudar que se trabaje pues para la reparación de tejido, ¿no? En heridas del pie diabético, en úlceras, también se trabajan las ondas de choque radiales y más aún las focales en ese tipo de tejidos, porque acá va a activar a nivel celular. Por eso que no he hablado mucho de la reparación del tejido tisular con ondas de presión radial, porque es muy poco la evidencia, más la evidencia está en las ondas de choque focalizadas. Vamos a ver que va a haber la replicación del ADN celular. Ahora, esto se puede aplicar, pero hay que tener cuidado con algunas neoplasias. ¿En qué sentido? En que no poner la onda de choque ni la onda de presión radial sobre el foco oncológico. ¿Qué quiere decir, licenciado? ¿Lo puedo aplicar en un paciente oncológico? Sí. La onda de presión se puede aplicar sobre un paciente oncológico, pero no sobre el foco del tumor o sobre una tumoración. La neovascularización. La angiogénesis, sabemos que es la angiogénesis, es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Lo que hace la onda de presión radial es que, o sea, es a veces es algo importante que tenemos que decir, la onda de presión radial no es que te va a crear una nueva vena, una nueva arteria, no. Lo que hace es justamente como vemos aquí en la figura, genera nuevos microvasos que conforme se van a ir conectando con otros microvasos, se van a anastomosar y van a generar, y van a por ende a haber una mayor irrigación del tejido. Esta mayor irrigación, ustedes saben que al haber mayor flujo sanguíneo, vamos a tener una mejor reestructuración del tejido. Entonces, una de las cosas también es la neovascularización. Siempre, y esto es la parte fácil de lo que es la onda de presión radial. Ahora, vamos a ver que hemos visto, no sé si ahí les voy a preguntar a ustedes que ya han trabajado con ondas de presión radial o con ondas de choque, ¿ustedes dónde se han visto situados en este tipo de equipamientos? ¿Han trabajado en bares, como dice la mano izquierda, o han trabajado en milijulios? A ver, les pido por favor a los que han trabajado en algún momento con ondas de choque o ondas de presión radial, si han trabajado en bares o en milijulios. Veo que el licenciado Elmer trabajó en bares, perfecto, en bares. Qué bueno, todos en bares. Entonces, yo quiero que acá se entienda algo. En algunos casos, vamos a ver que las dosificaciones se van a dar en millijoules. Y no está mal, está bien. Porque miren, ustedes ven este tubo guía, por acá entra el aire. Este aire va a llegar acá y acá ven la bala, ¿no? Esta bala. Voy a ver si la puedo sacar acá para que la puedan observar. Esta es una bala. Generalmente estas balas están hechas de titanio. Esta bala va a correr por el medio de este tubo. ¿Se puede ver el tubo? Me dicen si es que se puede ver o no se puede. Va a entrar por este tubo. Entonces va a entrar por acá y por medio de este mecanismo va a generar un pulso. Bueno, acá ya es un tema electrónico, ¿no? Entonces va a entrar por acá y va a chocar. Vamos a abrir esto para que ustedes puedan observar. Va a chocar por acá. Entonces, esta bala va a ir y venir constantemente por este tubo. Pero ¿qué pasa? Va a golpear a este transmisor. Y este es un transmisor fijo, miren, ¿ven? No tiene movimiento. Este transmisor lo que va a hacer es que va a quedarse acá. Esto tienen unos zorrines de seguridad que es para que no se escape el aire. Como es un tema neumático, para que no se escape. Igual acá tiene algunos zorrines importantes que hacen que no se escape. Y esto tiene una presión específica. Entonces, cuando esto de acá toma contacto con la zona de acá, de la bala, se genera pues justamente lo que están viendo en pantalla. Pero miren, esto de acá no se mueve, es firme. Entonces, cuando la bala golpea el transmisor, llega acá. ¿Vemos acá? Podemos llegar a 0,3 bares, que llega de acá y golpea. Cuando golpea este mecanismo, estos bares se pueden convertir o se van a hacer que se conviertan en joules, porque esto ya es energía.
Entonces, es normal que podamos entender que sí, hay milijoules por centímetro cuadrado, que se puede dar esta dosificación, pero la universal, estimados, la universal es que se trabaja en bares. No todos los equipos llegan a trabajar en los mismos bares, ¿no? Entonces, y el bar es una unidad de medida de presión. Entonces, cada vez que yo genero un pulso, va a generar un golpe y este golpe se va a generar, se va a volver en milijoules por centímetro cuadrado. Esto es importante, pero normalmente nosotros cuando vemos los estudios y cuando vemos la dosificación, vamos a ver que siempre están en bar. Normalmente, dentro de un concepto, se podría decir, eh, un poquito superficial o no tan profundo, se puede lograr entender que los bares, cuando empiezan de 0,3 hasta 2 bares, se trabaja la fascia. Más o menos esto es una forma de trabajo de fascia, por energía, no por profundidad, ojo, sino por energía. ¿Por qué? Porque miren, ¿ve? Mientras más yo incremento mis bares, mayor energía estoy transmitiendo. Y eso es lo que quiero que se entienda. No es que la onda de presión radial, si yo voy a un bar y voy a 4 bares, voy a penetrar lo mismo, 3, 4 centímetros. Lo que va a haber es que va a haber más energía. No es que va a haber más potencia, va a haber más energía en el cuerpo. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero estimular piel o fascia, voy a tener que trabajar de 0,3 a 2. Entonces, estos son los parámetros de estimulación en tanto en bares como en joules para la piel y la fascia superficial. Obviamente, si yo quiero trabajar, por ejemplo, un tema estético en cara, yo no voy a irme pues a 2,5 bares, sino trabajo del 0,3, 0,4 hasta 1,2, 1,1. ¿Qué pasa cuando ya llega la parte muscular? El músculo necesita más acción, más potencia, tanto en bares con más dosis terapéutica, o más energía. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar a partir de 2 a 3 bares, que es más o menos, según mi criterio, lo que yo siempre trabajo. Esto es una tabla que yo he hecho para mi criterio propio. Y es lo que más o menos también veo en la mayoría de los tratamientos que se van trabajando los diversos estudios, ¿no? Y vemos que para el tema músculo tendinoso trabajamos de 3 a 4 bares. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque existe bueno, no he traído el estudio acá, lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, ahí la vez pasada lo envié. Existe un estudio que habla que cuando nosotros sobredosificamos al músculo, generamos, o al tendón, o a la zona que queremos trabajar, podemos generar una lesión. Incluso podemos romper un tendón. Ya ha pasado acá en Perú. Después le voy a compartir ese estudio. Imagínense que yo quiero trabajar, no sé, una fascia superficial y quiero trabajar algo en cuello y voy a trabajar pues 0,9 a un bar. ¿Qué pasa si yo a esto de un bar le pongo 4 bares? Obviamente que no es la dosis que mi paciente necesita, ¿no? No es que necesita 39 joules o un bar. ¿Por qué? Porque estoy sobredosificándolo, le puedo generar un efecto adverso. En la onda de presión radial no es, y en tanto en las dosificaciones, no es que mientras más potencia tenga, es mejor. Hay pacientes, y les va a pasar cuando hacen sus tratamientos, y si tienen alguna experiencia, me comentan, que por ejemplo ustedes quieren llegar a 2,5 bares y el paciente ya no aguanta más. Y ustedes dicen, uy, ya no puedo trabajar con más porque ya no voy a llegar a tendón. No, sí están trabajando, se puede trabajar. Lo que van a hacer es que ya estos 2,6 bares, si mi paciente no termina o no puede trabajar esta dosis, no puede llegar a 3, lo que voy a hacer es darle más pulsos para poder concretar la dosis final. Entonces, normalmente siempre decimos 2 millones de pulsos en un tratamiento, pero si es que mi paciente no logra llegar a 3 bares, lo que voy a hacer yo como terapeuta es decir, bueno, hoy llegué a 2,5, pero no hice 2,000 pulsos, hice 2,500. Entonces voy aumentando la dosificación para poder lograr y llegar a esto.
Entonces, esto es importante comprender porque nosotros de acá vamos a ver la dosificación que vamos a sacar y de ahí vamos a entender por qué la mayoría de los protocolos no son tan agresivos. Porque si bien es cierto, los tendones y pueden llegar a 4 bares, no es lo mismo trabajar con una persona que tiene una señora de 55 o 60 años a que un joven físico-culturista de 25 a 30 años. Obviamente la masa muscular va a ser diferente, la aceptación de la dosis va a ser distinta, el paciente puede generar menos dolor. Yo a mi paciente que va a tener tal vez menos masa muscular va a estar más cerca al hueso, voy a necesitar bajarle la dosis, pero ya no necesito solamente bajarle la cantidad de bares, sino también subirle la cantidad de pulsos. Entonces eso es importante comprender. Como todo equipo va a trabajar en frecuencia. Ustedes saben que la frecuencia se va a trabajar por Hertz, ¿no? Por Heinrich Rudolf Hertz, que es la persona que creó y del concepto de que las ondas electromagnéticas tienen, o con los pulsos, tienen una frecuencia. Entonces nosotros sabemos que si trabajamos en frecuencia y decimos 5 bares, 5 hercios, es que se va a repetir ese pulso 5 veces. Quiere decir que esta va a pasar 5 veces por acá. Entonces, la dosificación de la frecuencia siempre va a ser de 1 a 22 hercios. Va a ser diferenciada. En algunos casos puedes subirla, en algunos casos puedes bajarla, pero siempre vamos a tratar de mantener un punto medio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como decimos, cuando tú tienes una onda de presión radial y quieres trabajar frecuencias altas, las frecuencias altas van a ser más analgésicas o más relajantes. Por ejemplo, si tienes un músculo muy adolorido, pero tiene que estar en un estadio crónico, obviamente, si tú le pones frecuencias, dosis muy pulsadas, puedes generar dolor. Pero si subes la frecuencia y haces que esto sea el pulso más continuo, vas a generar un proceso analgésico. Entonces, a menor frecuencia, mayor estimulación, y a mayor frecuencia, más relajante. Esto es parte del día a día del tratamiento. Ahí vemos, ¿sí? 8 hercios y 3.5 bares. Y acá vamos a ver preparatorio. 1.8 bares y 18 hercios. Miren cómo suena, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos da a entender que las frecuencias son importantes para nuestra dosificación. No solamente van a ser cosas que la vamos a dejar ahí de lado. Ahora, ¿cómo aplico la dosis, no? Normalmente, y es por eso que los minijoules es importante entenderlos. Y como dije ahí en la tabla que les había comentado, en algunos casos yo necesito tener una dosis en minijoules para poder lograr los disparos necesarios. A veces mis bares no van a ser lo suficiente para lograr lo que yo quiero desear con mi paciente. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 3 bares que quiero llegar a un tendón y voy a lograr hacer 226 milijoules, 226 mil milijoules porque voy a dejar 2000 disparos, pero mi paciente no llegó a los 3 bares y no llego yo a la dosis, lo que tengo que hacer es mi otra afluencia, es decir, bueno, voy a aumentar mis pulsos. Si mi paciente no logra completar el tratamiento hasta los 3 bares, voy a aumentar mis pulsos para lograr complementar el tratamiento. Obviamente esto no es tan bueno, porque obviamente nos quita disparos, ¿no? Pero es parte del tratamiento. Ahora son 500 disparos más, no es que sea tampoco mucho, ¿no? Bueno, hasta ahí está claro los conceptos de los bares, de los hercios, porque ahorita vamos a empezar a trabajar en la parte las aplicaciones. ¿Qué dice? El equipo viene simultáneamente bajo un hercio y se sube. Mira, no necesariamente vas a necesitar hacerlo siempre así, con bajas frecuencias y altas dosis. Generalmente esto lo vas a utilizar cuando es más estimulante el tratamiento, pero también la misma inducción lo puedes subir la frecuencia, porque acá el tiempo no es un método de trabajo específico. La frecuencia lo que va a dar es la cantidad de veces que se va a repetir el pulso y cuán estimulante va a ser. Por eso la mayoría de los protocolos van a ver que cuando son procesos estimulantes trabajan en frecuencias de 6 a 8 hercios.
Entonces, vamos a ver que eso se puede trabajar, pero no es específico. Hay una frase muy interesante que siempre me han dicho, claro, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, este es un equipo que ya viene con una dosificación específica. Por ejemplo, vemos que trabajas 18 hercios con 0.3 bares. O sea, vas a trabajar estructuras bajas y altas frecuencias. No vas a ser tan agresiva. Puedes dirigir acá como que para que sea algo más superficial, una fase preparatoria. Después subes de 0,6 a 0,8 y 16 hercios. Esto de acá lo que te permite es trabajar ya una estructura similar, pero siendo más con más dosis. O sea, ya por una estructura un poco más profunda, o sea, a un músculo o ya la parte muscular. Luego te pasas a 1.2, que ya trabajas netamente fase muscular. Luego trabajas 1.7. Ya en algunos casos puedes ir trabajando una fascia. 2.2 también puedes trabajar una fascia y ya de 2.2 a 2.7 incluso puedes trabajar tendones. Que mientras más dosis trabajes, mejor es la frecuencia, sí. ¿Qué pasa con estos equipos? Que estos equipos ya vienen con una dosificación estándar que no son agresivas y que son, pues, y obviamente tienen cierta pequeña limitación, pero te permiten trabajar dosis seguras. ¿Qué es lo diferenciado a un equipo? Ahora les voy a mostrar el que tengo acá a mi costado, que te permite dosificar desde 0,3 y 3 hercios o 1 hercio hasta adelante. Ahora, como digo, en su equipo está así, pero ustedes pueden utilizar esto porque ya viene preseteado. Y tienes dosis que son pues bastante seguras, pero obviamente un equipo que tiene la capacidad de hacer cosas diferentes también lo puedes lograr. Pero es un equipo, pues ese equipo es, si no me equivoco, es de Stores y es muy bueno. Así que tienes pulsos muy específicos y una dosis exacta. Me parece que está un poquito, la pantalla está un poquito ahí, el número cero lo veo medio azul. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que las aplicaciones con la onda de presión radial en fisioterapia van a ser las tendinopatías crónicas. Esto hay que tener un concepto bien específico porque para que nosotros podamos darle un buen uso a nuestro equipo de terapia física, va a ser para nuestro equipo de rehabilitación, que va a ser una ayuda, una herramienta terapéutica, vamos a trabajar principales acciones. Vamos a ver cuáles son. La tendinopatía rotuliana. El tendón rotuliano es un tendón que está superpuesto, está por encima nomás, ¿no? Entonces, si está por encima, nosotros no necesitamos ser pues totalmente agresivos, no necesitamos una dosis tan amplia porque necesitamos trabajar un tendón muy superficial. Vamos a ver que la tendinopatía quilia también una de las alteraciones, una de de nuestras aplicaciones. Ojo que hay que tener acá cuidado porque nos dice tendinopatía quilia no insercional, o sea, no en tensopatías, ¿no? Cuando la tendinopatía quilia es muy pegada al hueso, hay que tener cuidado porque la onda de presión radial es muy agresiva en ese caso. Y si no tenemos una buena técnica de aplicación, podemos generar pues un mayor dolor. ¿Se puede aplicar? Sí. Hay que tener cuidado y hay que tener mucha técnica para eso. Y hay que tener mucho cuidado. Pero ahí las llamadas en las tensopatías, pues las tendinopatías aquilas insercionales, son las focales. Pero con una radial podemos ayudar de cierta manera, ¿no? Saludos, Jorge, desde Costa Rica. Qué gusto. Después están las epiconeuropatías. A ver qué me dice. Las ondas de presión radial en EP1 Stores. ¿Qué ventajas tienen sobre una onda electromagnética? Bueno, es que las ondas electromagnéticas, como dije, hoy en día no tienen el pulso correcto. O sea, una onda electromagnética radial que está en el mercado no tiene. Nosotros al final, mira, te explico acá. Al final, yo no voy a comparar esto con esto, pues, de verdad que lo traigo simplemente porque lo tengo en la mano, porque en comparación está de más. Pero lo que yo digo es, si esta tuviera la misma fuerza de energía que bota de acá hacia adelante y acá,
y es electromagnética, ¿haría eso? Entendería que podría ser un equipo que me podría ayudar. Pero estos no tienen la fuerza necesaria. Cuando lo prendes y le pones 5 bares, la máxima potencia, y le pones el dedito acá, te quedas ahí todo el rato, porque no logra energía. Y esas son electromagnéticas. Y eso pasa con las electromagnéticas. En cambio, tú pones acá 2,5 bares, 3 bares, tú no logras mantener el dedo acá, lo sacas en una, porque la energía que se genera acá, pues, es la real, es la que necesita nuestro cuerpo. En cambio, acá esa energía no logra los efectos terapéuticos. Esto es un juguete. Personalmente, las electromagnéticas son un juguete, son un percutor, es un percutor carísimo porque te cuesta como $600. Y al final no tienes cómo hacerlo, ¿no? Cómo lograr tener el efecto terapéutico. Son tecnologías chinas, o sea, nunca vamos a tener un equipo de AliExpress como para nosotros, ¿no? O sea, nosotros, los terapeutas serios, trabajamos con tecnologías serias, no podemos tener equipos que nos van a hacer ver poco profesionales. Ah, bueno, después las otras son las epicondilalgias, las tendinopatías glúteas, las tendinopatías supraespinoso, que es algo muy común. Están ahí las calcificantes y las no calcificantes, así que son de ambas, ¿no? Las tendinopatías de los aductores y las tendinopatías proximales isquiotibiales. Hay que ver y es que tener vital importancia que las mejores respuestas que se dan de las tendinopatías son en los cuadros crónicos. Ojo, si yo tengo una tendinopatía, eh, una llamada tendinitis, que a mi paciente, pues, ahí empezó a tener un cuadro de una tendinopatía, y es exactamente 2, 3 días, la onda de presión radial no va a ser un buen efecto terapéutico. Ojo, hay que tener cuidado. La onda de presión radial se van a dar en los cuadros crónicos, cuando la terapia física convencional no ha dado un resultado. La onda de depresión radial ni la onda de choque es para acá. Ah, te dio una tendinitis de una vez, no, ahí estamos mal. Por eso es importante tener un buen diagnóstico. Y cuando la parte médica nos brinda el diagnóstico médico, que son justamente las cosas que tenemos acá, nosotros hacemos nuestra evaluación funcional. Vemos rangos articulares, nivel de dolor, extensión, vemos cómo está el paciente, y de acuerdo a ello vamos haciendo un plan de tratamiento. Como dije, inicialmente las ondas de presión radial son una herramienta primordial para aquellos colegas que trabajan con pacientes crónicos. Entonces, viendo esto, vamos a ver qué podemos lograr. ¿Qué nos dicen los estudios, no? Acá siempre hablamos un poquito de estudios también. Según los metaanálisis, lo que pasa en las ondas de presión radial es que hay evidencia que nos permite trabajar en las tendinopatías. Ahora, estas tendinopatías van a ser variadas, pero vamos a ver que siempre va a existir un medio, un punto medio, ¿no? Podríamos lograr decir, ah, ya, esto es lo que voy a trabajar yo, esto es lo que voy a hacer. Y vamos a ver que el protocolo que me indica. Normalmente un protocolo es, y acá voy a tomar, y eso es lo que quería decir hace rato y se me fue, quiero llamar a un colega nuestro, que es el doctor Luis Felipe Medina Cabeza, un doctor en ciencias, y es muy atinado en decir este concepto. Por más de que tengamos pacientes con el mismo diagnóstico, todos los tratamientos no van a ser iguales. Y eso es importante. Y por eso que acá se habla de frecuencias o de un protocolo clínico recomendado. No trabajamos exactos. No, yo decir, voy a empezar 1,5 bares y siempre voy a trabajar 1,5. Voy a trabajar en 8 Hz y de frente. Vamos a ver que vamos a dejar un protocolo en los cuales yo puedo tener efectividad de inicio y efectividad final. En este caso, por ejemplo, en las tendinopatías, puedo empezar a trabajar desde 1,5 hasta 3 bares. En algunos casos que mi paciente tiene mucha masa muscular, él puede llegar a soportar hasta 3,5 bares, hasta 4 si es que el paciente permite. Si veo que ese tendón está muy fibrosado y necesito de darle más dosis,
puedo llegar a 4, pero en la mayoría de los estudios hablamos de 1.5 a 3 bares, con frecuencias de 8 a 5. ¿Y por qué digo de 8 a 5 y no de 5 a 8? Porque yo tengo que empezar en las frecuencias altas y llegar a las frecuencias bajas. Si ustedes se dan cuenta, la presión dice de 1.5 a 3 y una frecuencia de 8 a 5. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo empezar con mi paciente en 1.5 y ver si soporta, y yo digo, yo quiero ponerle 3 bares a este paciente, pero voy a ver si es que lo logra sostener. Voy con 1.5 y empiezo en 8 Hz. Si le duele mucho, subo mis hercios, no hay problema. Si me duele mucho, bajo un poco más la dosis. Pero lo que voy a hacer es ir subiendo progresivamente mi intensidad, de las ondas de embares, y voy a ir bajando mi frecuencia progresivamente. Entonces, por eso que es importante que nosotros entendamos que estos parámetros no son precisos. Vamos a ir viendo a nuestro paciente, vamos a ir viendo la carita, cómo le va cambiando con el dolor, cómo va sintiendo, le vamos a ir preguntando cómo se siente, vamos a ir viendo que podemos lograr hacer un espacio de 2000 pulsos, ¿no? Las sesiones van a ser 4, una por semana, y si en caso es recomendable, podemos hacer, tras un mes de revisión, una última. Ojo, vital importancia. La onda de presión radial tiene que ir de la mano con los ejercicios. Y acá por eso yo puse en el medio las tendinopatías y la eficacia, en tendinopatías, la eficacia de la onda de presión radial depende de la correcta dosificación que tengo que hacerle a mi paciente y la integración del ejercicio que usa altas presiones. Entonces yo necesito manejar tanto la parte kinésica del ejercicio como la parte de mi tratamiento terapéutico con las ondas de presiones radiales. Entonces yo necesito modificar este tipo de conceptos. No es que la onda de presión radial es yo le coloco, ya señor, vaya, sí, mañana vuelve. ¿Va a haber un efecto? Sí, los estudios respaldan que hay efectos, sí, pero nosotros queremos darle pues a nuestro paciente un buen tratamiento. Y para tener un buen tratamiento tenemos que lograr hacer también ejercicios terapéuticos. Dentro de ellos están pues todo el arsenal de ejercicios kinésicos que nosotros vamos a tener. Entonces es importante que nosotros tengamos consideración que el ejercicio no es ajeno, tiene que estar, es una obligación como fisioterapeutas trabajar ejercicio y trabajar, si es que tenemos la onda de presión radial, la onda de presión radial correctamente. No usemos los protocolos que están en el slide del equipo, porque son guías terapéuticas, son guías. Siempre vamos a tener que tener esta guía. Mac me dice, ¿alguna onda que se pueda trabajar en fase aguda o definitivamente no? Mira, no hay evidencia tal cual de que vas a tener un efecto negativo, pero tampoco vas a tener un efecto positivo. Entonces, vamos a tener que tener un bastante criterio en el equipo, ¿no? O sea, si tú tienes una tendinopatía, si tú tienes un dolor muscular, por ejemplo, en una fase aguda, personalmente, un TENS es más efectivo que una onda de presión radial en fase aguda. ¿Por qué? Porque tú quieres neuromodular, la onda de presión radial va a ser agresiva en ese momento, le estás dando, acuérdate que si tú tienes una tendinopatía en fase aguda, en la fase aguda el tendón no le gusta tener presión, no le gusta generar este efecto mecánico, está alterado en los mecanismos nociceptores. Al haber esta alteración, si tú le das una onda de presión radial, puedes generar y exacerbar el dolor en el paciente. Entonces, no es bueno utilizar en este momento. Por eso que se trabaja primero en las sesiones convencionales, ¿no? Trabajas ejercicios, trabajas agentes físicos convencionales, trabajas ahí por el frío, cargas progresivas. Si es que no dio resultado esta sesión propia, ahí vamos con la onda de presión radial. La onda de presión radial no es nuestra primera opción como terapeutas físicos. No es nuestra primera opción, no es que llegue mi paciente ya de frente a onda de presión radial, no. No es que va a curar más rápido el paciente, no, hay que darle. ¿Por qué? Porque el paciente puede volver a lesionarse. Y si se vuelve a lesionar la onda de presión radial, volver a colocarle, podemos degenerar el tendón. En cambio, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar medios convencionales y una vez que no, si es que vemos que no da resultado, pasar a la onda de presión radial. ¿Qué otros agentes físicos se pueden aplicar? Sí, los vamos a ver después, los agentes físicos, cuáles sí y cuáles no. Vamos a ir viendo después. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí, Lilibet?
vamos a ver que también que la onda de presión radial va a trabajar en la fasciopatía plantar, con o sin espolón. Ojo, con o sin espolón. Y sabemos que una de las indicaciones con mayor respaldo de las ondas de presiones radiales es la fasciopatía plantar. Y yo les digo, una de las mayores indicaciones médicas mal descritas es la onda de choque en espolón calcáneo. Yo estoy casi seguro que la mayoría que ha trabajado con ondas de choque les ha llegado a alguna indicación médica o de algún colega que le haya mandado y le pónganle en onda de choque para que le baje el espolón calcáneo. Y el espolón calcáneo no es un tratamiento primordial de la onda de presión radial. La onda de choque focal ni la radial curan el espolón, no lo destruyen, no generan un cambio estructural en el tendón, en el espolón. Porque el espolón es un osteofito, literalmente, es un crecimiento anómalo del hueso, ¿no? Es diferente por ejemplo, una calcificación del hombro, ¿no? Que es distinta. Entonces, cuando nosotros nos llega un paciente que diga, tengo espolón calcáneo, me han dicho que haga el tratamiento, hay que concientizar al paciente de que no es que le vamos a desaparecer el cachito del espolón, sino lo que vamos a trabajar es la fascia, la intensopatía que también se genera en esa inserción. Entonces, hay que ver que esto tiene evidencia. No es que lo estemos sacando de un momento a otro, ¿no? Hay tratamientos de la fascia plantar que nos indican que el mejor tratamiento para las fasciopatías es la onda de presión radial. Obviamente, hay que tener cuidado. La fasciopatía plantar, vamos a trabajar pues de 1 a 2,5 bares. Vamos a ver cuidados de las zonas de inserción. Obviamente hay que tener sí cuidados con las zonas de inserción cuando estamos en estadios de mucho dolor. Vamos a ver que igual las frecuencias trabajan de 8 a 6 Hz, los pulsos van a ser más o menos 2000 pulsos. Vamos a ver que van a trabajar de 3 a 5 sesiones. Una vez más, concientizando a todos, el ejercicio es importante. Es importante. No podemos dejarlo de lado, ¿no? Entonces, la fasciopatía plantar, las ondas de choque radiales, las ondas de presión radial, son más efectivas cuando se aplican con dosis bajas a moderadas y se integra el ejercicio. Por eso el ejercicio no puede estar de lado, no debe ser ajeno a nosotros. Vamos a ver qué otro agente físico está, perdón, qué otra patología, el dolor miofacial, ¿no? El uso frecuente es una constante en la clínica. Los puntos gatillos, los síndromes de sobrecarga muscular, el dolor regional miofacial, como el trapecio, glúteos, cuello, gemelos, esto es algo del día a día. Y pacientes que ya tienen tiempo, ¿no? Que siempre están como que, ay, sí, tengo el dolor, no, ya me hacen unos masajes, me ponen corriente, no hay nada, no, vuelve y vuelve. Ahí es donde se aplica la onda de presión radial. ¿Y cómo podemos aplicarla? Bueno, también hay estudios, no todo lo que estamos hablando ya, hay estudios de cómo se puede aplicar la onda de presión radial. Vamos a ver que el protocolo habla de 1 a 2 bares. Pero miren acá, frecuencias de 12 a 8 Hz. O sea, estamos trabajando frecuencias que van a ser pues más elevadas, que van a generar menos trabajo, menos dolor y van a tener más relajación. Incluso en el equipo, como vemos, se puede trabajar, podemos trabajar con 25, no, está bien. Podemos trabajar con taping, ¿no? La onda de presión radial puede ser complementada con taping. ¿Qué debemos de buscar? Que cuando hacemos el tratamiento al paciente no le genere dolor. Cuando tiene un síndrome miofacial, hay que ver que el paciente no le genere dolor. Y vamos a ir viendo que el paciente va a bajar el dolor rápidamente. Vamos a ver que en inserciones tendinosas y en tensopatías. Acá la evidencia no es mucha, pero no es mucha porque ha faltado investigación. Desde mi punto de vista y en mi experiencia, nosotros vemos en tensopatías todos los días cuando vemos una fasciopatía plantar, porque ese tendón también ha sido degenerado a nivel insercional.
Entonces, la intensopatía quilia, hay que tener mucha, por ejemplo, la intensopatía quilia, la rotuliana, la del trocánter mayor, que ahí es un poquito más complicado, y la intensopatía pubiana, hay que tener bastante cuidado porque son, como están cerca al hueso, la onda de presión radial genera dolor. Por eso que la onda de choque focal es la que es más adherida a este tratamiento. Sin embargo, cuando trabajamos, por ejemplo, una fasciopatía plantar, trabajamos también una intensopatía y podemos lograr. Cuando hay pacientes y hay casos que tenemos, por ejemplo, tuve un caso de un paciente que tenía una intensopatía quilia y también tenía una fasciopatía plantar y ubiqué la onda de presión real con mucho cuidado cerca a la, entonces me fue bien, pero como digo, hay que tener capacidad de cómo vamos a hacer esto, ¿no? Hay que tener método, métrica, hay que ver cómo vamos a aplicarlo y por eso podemos ir trabajándolo. Ahora, no les comenté, al final les voy a comentar que tenemos un taller presencial de formación para las personas que trabajan con ondas de presión radial. Así que al final vamos a verlas, solamente tenemos cupo para 10 personas, me parece, porque es un espacio reducido, así que las personas que trabajen con ondas de presión radial pueden acceder a este taller, ¿no? Que es presencial. Bueno, ¿qué vamos a seguir viendo acá? Como dije, la tensopatía, como sabemos, es una alteración del entesis, ¿no? De donde el tendón y el ligamento se unen, ahí donde se genera la innovación del hueso, la generación del hueso y se convierte en tendón. Entonces, ya hay varios estudios que han aportado evidencia con la terapia de ondas de presión radiales, que mejoran el dolor, mejoran el movimiento y todo lo demás, ¿no? Pero todavía requiere más estudios. Sin embargo, en la terapia basada en mi experiencia, he tenido buenos resultados. No me ha ido mal con este tipo de patologías. Sin embargo, como digo, hay que tener pues ciertas capacidades de cómo podemos manejarlo, con qué cuidados, ¿no? El protocolo clínico generalmente que ha sido ahí en intensopatía, si ustedes se dan cuenta, el que he utilizado generalmente ha sido de 1.2 a 1.5, dosis bajas. ¿Por qué? Porque como está con mucho dolor, no necesito ser tan agresivo. He llegado máximo hasta 2 bares. Y las frecuencias sí han sido siempre las mismas, de 8 a 5. Los pulsos, igual 2000. Sesiones de 3 a 5. Y he tenido que siempre ver que a mi paciente no le genere un dolor tan exacerbado, porque cuando me ha tocado y he visto que el dolor se incrementa mucho, el paciente al día siguiente genera mucho dolor. Ahora, es importante que tenemos que también trabajar en este tipo de tensopatías, tratamientos clínicos de ejercicios. No solamente va a ser este tratamiento de, solamente hacer onda de presión radial, también va de la mano con el ejercicio terapéutico. Las calcificaciones. Acá vamos a ver qué es algo que a mí se ve. ¿Cuántos es la intensidad del sonido de las ondas de choque con medidas en sonómetro? Mira, la verdad es que nunca he visto que midan la intensidad del sonido. Generalmente es la presión que se genera, ¿no? Generalmente cuando haces una onda, cuando mides una onda de presión, por eso se llama onda de presión, no se mide la intensidad del sonido, porque esto golpea mucho, por ejemplo, ¿no? Los equipos golpean muy fuerte. Clac, 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 clac. Esto es viendo sonido, y como dije hace un momento, nosotros no podemos comparar un ultrasonido con una onda de presión. Por eso se le digo, y como siempre digo, onda de presión radial. No es onda de sonido, no es onda. La onda de choque es diferente. La onda de choque focal, esa es una onda de presión. Acá no nos importa si es un sonido pequeño o grande. Acá lo que nos importa realmente es que la energía que se genera por la cantidad de bares se dé acá. ¿No? No he visto ningún tipo de sonómetro para medir la onda de presión radial. Generalmente cuando he estado en fábrica y he conocido cómo es que se miden las ondas de presión radial, se miden por un barómetro, ¿no? Una intensidad barométrica de cuánta energía está logrando salir. Ahora te voy a enseñar un libro para que, no lo he puesto acá, pero voy a mostrarles el libro para que lo puedan ver y puedan ver ahí. ¿Puedes pasarme el libro verde? Entonces, la tendinopatía, vamos a ver ahora, me refiero a qué pacientes que son muy... Ah, bueno, ok, 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 bueno, sí. Mira, es que ahí hay dos cosas, y vamos a ver acá. La onda de presión radial, por el golpe que genera, es que va a generar un efecto terapéutico, va a generar el efecto sonoro. Si son estas, más aún.
¿Qué equipo estás utilizando actualmente? Cuéntame. ¿Sí? ¿Qué equipo estás utilizando? Mira, no sé si me refiero a decir se ve. Esto es con lo que se mide una onda de presión radial. ¿Mm? Entonces, se logra ver, este es un barómetro, y de esa manera es con lo que se mide una onda de presión radial. Te preguntaba con Aliana, Tito, qué marca de equipo utilizas para saber por qué hace tanta bulla? A ver, en lo que me contesta, vamos avanzando. En la terinopatía calcificante, ¿no? Vamos a ver que también hay pues evidencia que nos indica cómo debe ser la aplicación. Es una aplicación muy buena. Ahora, ¿por qué decimos si es calcificante? A veces me dicen, pero si es calcificante, ¿por qué esta sí se destruye y por qué el espolón no? Porque esta calcificación se da a raíz de diversos tipos de cosas externas al área numeral, ¿no? No es una calcificación interna, no es una calcificación que se da a nivel óseo, sino es una calcificación externa. Al ser externa, como no se genera pues a nivel óseo, es más sencilla de segregar y por eso se puede trabajar de ello. ¿Qué dosificaciones estamos trabajando en ellos? Igual, es como trabajar una onda de presión radial con una tendinopatía, de 1.5 a 2.5. Acá sí empiezo en frecuencias más elevadas, como 15 Hz a 8 Hz. Igual, 2000 pulsos, ¿no? Y sesiones, 4 sesiones, siempre, una por semana. Es importante que las tendinopatías calcificantes no es que yo tenga que llegar a tanta potencia, sino mientras mi paciente pueda lograr manejar el dolor, yo puedo seguir avanzando con ello. En la espasticidad, esto es algo que se dio en el congreso que hubo este año de ondas de choque, que ya se estuvo sacando hace bastante tiempo, pero me ha llamado muy grandemente la atención porque es algo que tenemos a la mano y no le estamos dando, creo, el uso necesario. Porque hubo un estudio que presentaron en el congreso este año que hablaba de cómo la toxina botulínica puede ser trabajada con ondas de choque, ondas de presión radial. Incluso puede ser dejada de lado cuando tienes una onda de presión radial, ¿no? Entonces ya evitas que el paciente esté constantemente, pues, utilizando la toxina botulínica. Entonces hablamos que de la espasticidad, ¿no? Generalmente puede ser post-ictus en la parálisis cerebral o lesiones medulares incompletas. Y se va a trabajar cuando hay dolor, rigidez y mecánica y limitación del rango articular. Ya existen estudios en los cuales se está trabajando en espasticidad y vamos a ver cómo es que se ha estado generando. Vemos que trabajan de 2 a 2.5 bares con frecuencias de 8 a 10 Hz. Ojo, de 8 a 10. Acá no es de 10 a 8. Acá se empieza en 8 y se va subiendo. Vamos a ver que trabajamos 2000 pulsos por tiempo. Por tiempo. Y las sesiones van a ser de 3, una por semana, y de ahí se descansa. Y de ahí se vuelve a hacer se descansa 3 semanas, se descansa 3 semanas, y de ahí se vuelve a hacer otra vez cada 3 semanas. Esa es la forma en cómo se puede hacer el protocolo. Qué interesante me dio esto. Miren, ¿ven? Este es un paciente, van a ver acá la mano izquierda, es un paciente, es un paciente que es un paciente que tuvo un ictus, miren cómo está caminando, con limitación en la rodilla, ¿no? No podía, miren esa marcha, se le aplicó las ondas de presión radial a niveles digamos, tendones, y a raíz de ello el paciente pues empieza a generar muchos cambios, pero miren cómo eleva. Sí, más rápida, miren, más fluida, ¿no? Si somos bien específicos en cómo el paciente va a trabajar, miren, camina más rápido, hay una mayor capacidad de extensión. Entonces, podemos trabajar con ese tipo de pacientes. Es algo que debemos de empezar a utilizar nuestras ondas de presiones radiales si es que tenemos a la mano para este tipo de pacientes. ¿Dónde más podemos trabajar? En el linfedema, ¿no? Bueno, ha ido avanzando y ha ido, creo yo, teniendo buena llegada la onda de presión radial en el linfedema, principalmente cuando el tejido está fibrosado, ¿no? Lo que va a hacer el linfedema, obviamente, va a ayudar a la disminución de fibrosis, va a mejorar la elasticidad tisular, ayuda a la microcirculación y a la angiogénesis, y a la linfoangiogénesis, ¿no? O sea, al drenaje. Obviamente, esto no quita, como digo, acá están los estudios, que es importante trabajar siempre con los estudios, ver que son dosificaciones que se están dando. Es importante tener en consideración que vamos a trabajar
en dosis muy bajas, de 0,3 bares a 2 bares, y en frecuencias de 8 a 10 Hz. Estas sesiones van a ser largas, no son sesiones 3, 4 sesiones, ¿no? Como se trabajan bajas dosis, se puede trabajar en ello. Ahora, la evidencia va a disponer dos cosas, que la onda de presión radial en el linfedema va a ser un ayudante, no es el tratamiento. El tratamiento en un linfedema va a ser siempre también el drenaje linfático manual, va a trabajar, por ejemplo, con oscilaciones profundas, se puede trabajar necesariamente el ejercicio miolinfoquinético y como ven ahí el vendaje multicapa, que son pues el tratamiento más importante. La onda de presión radial en el linfedema es un apoyo, ¿no? No es el tratamiento, ojo, no confundamos esto. Ahora, ¿qué consideraciones clínicas, en qué grado de espasticidad funciona bien según la escala de Gauss? Mira, voy a mandar el estudio para que lo puedan revisar completo, porque es bien específico cómo se trabaja en el paciente de neurológico. Como yo veo más traumatología, no le he dado tanta importancia al desarrollo de este tipo de pacientes, pero eso está, no tengo el dato, pero sí lo leí en el estudio, leí en el grupo, todos los que están en el grupo, entiendo que todos que están presentes están en el grupo de Film Academy, voy a hacer llegar todos los estudios que he tenido y ahí voy a poner los que son de neurología, para que lo puedas revisar con total tranquilidad, porque sí está este dato, ¿ya? Lo he visto, pero no me acuerdo ahorita en la mano. Ok. Ahora, ¿qué consideraciones clínicas debo tener antes de aplicar la onda de presión radial? Primero, la edad del paciente. ¿Esto es una edad en qué sentido? En que voy a ver la fragilidad del paciente. Si es un adulto mayor y tiene, por ejemplo, la piel muy delgada, ¿no? Ver si es que puedo trabajar sobre ello. Si son pacientes de 15, 16 años, que también se puede aplicar las ondas de presión radial, no hacerlo sobre la estructura de crecimiento, ¿no? El sexo, obviamente, ¿en qué sentido voy a ver si es varón o mujer? En el tema de masa muscular, ¿no? De cuánta masa muscular tiene. Voy a ver si es que también el paciente tiene una piel más delicada, ¿no? Y también la capacidad de capacidad de poder soportar el dolor. Las mujeres en este caso tienen una capacidad de soportar más. La zona de tratamiento, ¿no? Evaluar la zona muscular, la cercanía de estructuras óseas, hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo poner, por ejemplo, unión de presión radial sobre el hueso, que me genera un dolor inmenso. No lo puedo hacer, me duele mucho. El estadio de la lesión, ¿en qué fase está? Si está en una fase aguda inflamatoria, no se debe de hacer, ¿no? Se tiene que generalmente priorizar las fases subagudas o las crónicas. Por eso no se aplica en las fases agudas, ¿no? Porque no hay un buen resultado. Tener un diagnóstico clínico preciso, ¿no? Confirmar la indicación, eso hay que ver siempre si es una tendinopatía, una fasciopatía, una rigidez muscular, una endensopatía. O sea, estar seguros de que el diagnóstico médico sea el correcto. ¿Con qué? Con el diagnóstico y con las cosas que el doctor le ha dicho, ¿no? Mira, acá está la ecografía, la resonancia, tal, esto es lo que me indica, porque a veces los pacientes vienen y dicen, ay, tengo este dolor. Sí, se puede aplicar también en paravertebrales. En el taller que vamos a hacer, ahí voy a enseñarles. Incluso ya hoy en día hay aplicadores que son específicos, que tienen unos cachitos así, que trabajan para justamente la zona paravertebral. Pero también con el aplicador de 15 milímetros uno puede aplicar sobre la zona paravertebral. Esto lo podemos lograr con ello. Vamos a ver, como digo, diagnóstico clínico preciso. ¿Qué más debemos tener en consideración? La masa muscular y el tipo de tejido, ¿no? ¿Dónde va a ser? ¿Qué voy a trabajar? Terapias previas. Esto es importante, preguntarle al paciente si ya ha tenido tratamientos previos, es la primera vez que le han puesto onda de choque. Algunos pacientes dicen, me han puesto esto, licenciado, esto de choque. Ya, normal, le pones onda de choque porque esto no es onda de choque, esto es cualquier cosa que le puedes trabajar, ¿no? Hay que preguntarle si ha tenido infiltraciones previas, ¿no? ¿Con cuánto tiempo? Por lo menos de 4 a 6 meses posterior a la infiltración, perdón, de 2 a 4 meses se puede hacer la onda de presión radial. Pero si ha tenido recién hace 2 meses, no es bueno, porque todavía el medicamento se queda ahí, ¿no? El medicamento tiene un tiempo de duración de más o menos de 2 a 4 meses. Preguntarle si el paciente toma AINES, ¿no? O algún analgésico, fármaco, porque tendríamos que comunicarnos ahí con la parte médica para decirle, mire, doctor, el paciente va a aplicarse ondas de presión radial y los AINES van a generar un efecto contrario con el tratamiento. Entonces, ¿para qué si el paciente toma AINES constantemente y también hacerle eso presentar al paciente? Yo le hago la onda de presión radial, voy a generar una inflamación controlada, voy a reagudizar el cuadro, para que se tome un analgésico, voy a malograr todo mi tratamiento.
Entonces, es importante también estar en coordinación con el médico, si es que lo tiene, ¿no? Pacientes anticoagulados, hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes, podemos generarle muchos hematomas, ¿no? Y el estado cutáneo y vascular, ¿no? Que va a tener el paciente. Eso es importante. Estas cosas son importantes siempre verificar antes de dar un tratamiento con ondas de presión radial. ¿Qué debo de evitar como fisioterapeuta? Y acá están las cosas que más o menos me venían diciendo hace un ratito, ¿no? O sea, ¿qué debo yo decir? No. Si yo hago onda de presión radial a mi paciente que tiene una fasciopatía y le hago mi onda de presión radial bien hecha, y después vengo y le pongo ultrasonido, y por ahí que le pongo un alto voltaje, ¿para qué? Estoy contrarrestando mi tratamiento. ¿Qué estaría haciendo? Estaría evitando el proceso inflamatorio que estoy logrando con la onda de presión radial, ¿no? Algunas corrientes galvánicas también tienen capacidades antiinflamatorias, ¿no? Entonces no sería bueno. Ahora, la analgésica, sí, el TENS podría ser una acción terapéutica, pero no recomiendo. Generalmente mi acción terapéutica es trabajar con otros agentes físicos. La magnetoterapia sí se puede aplicar, pero en ciertas frecuencias. Ahí me preguntaron de los equipos, ¿no? Ahí está, ¿ves? La magnetoterapia es un agente físico que se puede aplicar, sí, pero por ejemplo en las frecuencias de 25 hercios no las haría porque son más antiinflamatorias, tienen complejos antiinflamatorios, porque ahí estimulan el sodio y el potasio, ¿no? Entonces, al haber mayor capacidad de ello, pueden generar pues, un proceso inflamatorio. Por ahí que frecuencias más elevadas sería más interesante. Ojo, el calor profundo, tampoco, no se aplica. ¿Ustedes pueden aplicarle hielo o una compresa fría? Sí, pero calor, no, definitivamente no. Los AINES, ¿no? Por lo menos evitar que no tome AINES. Y la gente me dijo, sí, hoy día he tomado mi naproxeno, licenciado. Hoy día no. Si hoy día no, licenciado, estoy con la regla y estoy tomando naproxeno. Bueno, hay que esperemos a que pase el proceso de la regla para poder empezar el tratamiento porque vas a tener que tomar el naproxeno. Entonces, hay que tener siempre este cuidado con el paciente. Infiltraciones, ¿no? Más o menos de 6 a 8 semanas, más o menos son 4 meses. Entonces, hay que tener esta capacidad de decirle al paciente que no puedo hacer cuando hago una onda de presión radial. ¿Por qué? Porque esto va a bajar el proceso de capacidad de regeneración de tejido. ¿Qué no me debe faltar? Un correcto plan de ejercicios terapéuticos con objetivos claros. Esto es algo que no me debe faltar nunca. A mi paciente siempre debo hacerle la onda de presión radial, le puedo poner otro equipo y puedo hacer algo más, pero nunca me debe faltar mi plan de tratamiento terapéutico de ejercicios. Esto es lo básico. ¿De qué equipos puedo trabajar? Bueno, el equipo de Magnetolip es un campo magnético de alta frecuencia, es un agente físico pro-regeneratorio, me ayuda mucho. El magneto también está ahí en las frecuencias regeneratorias. Láser, tanto de alta y baja frecuencia, de alta potencia, perdón, me ayudan los dos a trabajar en procesos regenerativos. Lo que me da el porqué más del láser, porque el láser en altas frecuencias y superpulsados me pueden ayudar a inhibir el dolor. Entonces, esto me puede ayudar mejor en algunos casos. Y la oscilación profunda me va a ayudar en los procesos fibróticos, en altas frecuencias. Por ejemplo, cuando tengo un dolor muy, muy grande, muy arraigado, puedo trabajarlo. También lo puedo complementar, por ejemplo, con un linfedema, ¿no? Entonces, ahí me ayuda un drenaje linfático. Entonces, puedo trabajar de esas manos, ¿no? Con estos tipos de equipos. No pongo más equipos porque no estaría correcto. Porque tendríamos que trabajar por una corta, sería la TECAR. No, porque estoy trabajando, la TECAR me genera procesos térmicos, no iría muy bien. El láser, como digo, es súper pulsado para que no me genere efectos térmicos también. Sería, pues, el láser de baja también sí sería interesante. Después, la corriente no lo veo importante, el ultrasonido menos, entonces no se debe aplicar este tipo de patologías, ¿no? Entonces creo que esos son las mayores diferencias, ¿sí? Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Sí, esta es la última diapositiva. Yo primero aplico el Deep Oscillation en linfedema y después las ondas de choque como excelente resultado. Claro. ¿Qué tal, Paola? Cuánto gusto. Paola Yáñez, nuestra colega desde Argentina. Sí, estuve leyendo un poco, aparte porque tú sabes que yo trabajo más la parte de trauma y siempre estoy escuchando también cada vez que nos visitas.
y me contaste eso, que la oscilación profunda con la onda de choque da excelentes resultados. Incluso en un momento de alguna de tus ponencias escuché que hablabas sobre que un paciente que tenía un linfedema, se le aplicó la onda de presión radial en una pierna y la otra solamente tuvo drenaje normal, y cuando le hicieron la ecografía vieron que la pierna que se había aplicado con ondas de presión radial estaba más libre, casi un 40% más que la otra pierna. Entonces da a entender que la onda de presión radial también es un buen agente para la neolinfoangiogénesis, ¿no? Que es un agente físico muy interesante también para este tipo de patologías. Obviamente es algo muy especializado, ajá, un 42% con las ondas de choque, ¿eh? Sí, por ahí no recordaba exactamente el dato. Pero esto es algo interesante porque acá en Perú se utiliza muy poco la onda de presión radial para el tratamiento de linfedemas, ¿no? Entonces, y se utiliza, y como digo, hay que utilizar las correctas, las que sí dan la dosis adecuada, pues, ¿no? Eso es importante. Sí, entonces, a ver, si hay alguna pregunta más, vamos a ver, porque ya estamos terminando. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Ahí les dejo mis redes sociales en caso quieran seguirme. También están las redes de FIMET, que es donde nosotros tenemos siempre e invitamos, ¿no?, a los colegas a ser parte del taller, de los talleres. ¿Sí? Perfecto. Creo que no hay más preguntas. Entonces, que tengan todos muy buenas noches. Nos estamos viendo, creo, ya el próximo año con el primer Web Day, porque este es el último de este año. Y bueno, seguimos en formación constante y espero que nos volvamos a ver ya en una parte más presencial para poder tener acceso directo a la tecnología y podamos compartir y debatir sobre técnicas de aplicación y demás.